Entonces, como les decía, va a haber un cambio significativo en la volemia de la mujer, ¿no? Con la finalidad de que pueda abastecer de nutrientes al ser, ¿no? Y pueda tener la cantidad suficiente de sangre. Esto hace que la frecuencia cardíaca de la mujer embarazada también aumente en un 15 a un 20%, ¿sí? Significa que sus latidos cardíacos estarán bordeando los 85, los 90 latidos. Esto se constituye un proceso normal, ¿no? No es un proceso patológico, pero generalmente no llega a los más de 100 latidos por minuto. Al haber mayor cantidad de sangre, el gasto cardíaco también es mayor, ¿sí? Sobre todo porque el proceso sistólico es de la contracción para bombear la sangre, ¿no es cierto? Ese es el proceso sistólico. De la circulación mayor, especialmente del ventrículo izquierdo, que sale la circulación hacia todas las partes del cuerpo, va a ser más fuerte, y esto significa que haya mayor contracción con una mayor fuerza. Para bombear tanto a la madre como al niño a través de la circulación fetal. También hay una vasodilatación periférica generalizada con la finalidad de que todos los nutrientes pasen al niño en forma fácil, ¿sí? Y eso hace que durante el primero y segundo trimestre del embarazo la presión arterial disminuya, ¿no? Unos pocos milímetros de mercurio, pero en el tercer trimestre, en cambio, puede haber un aumento de la presión arterial, porque ya estamos próximas al parto y entonces hay cambios también fisiológicos en el parto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar a nivel cardiovascular también? El útero de la gestante, conforme va creciendo, va a comprimir la vena cava, ¿sí? Especialmente cuando la madre adopta la posición supina, es decir, cuando está boca arriba, ¿no es cierto? Disminuyendo el retorno venoso y va a comprimir o va a dificultar más el gasto cardíaco de que por sí ya está aumentado, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Siempre a la mujer embarazada es importante colocarla en decúbito lateral izquierdo, ¿sí? Para que fluya la circulación sanguínea y no se produzca un aumento en el gasto cardíaco. Otra cosa que sucede es que el diafragma se eleva ¿sí? Y desplaza el corazón hacia arriba, hacia la izquierda y hacia adelante se va el pobre corazón porque el útero ha crecido. Esto puede hacer que aparezca un leve soplo sistólico, que es un soplo funcional que después desaparecerá, pero que no se lo considera como una entidad patológica, ¿sí? En los miembros inferiores lo que generalmente sucede es que hay un aumento de la presión en los miembros inferiores y en la pelvis. ¿Por qué en la pelvis y en los miembros inferiores? Porque conforme aumenta el embarazo, el niño va comprimiendo las venas que están alrededor de la pelvis y que irrigan los miembros inferiores, produciéndose una compresión, ¿no? De la cava inferior que atraviesa el útero. Y esto hace que se produzcan varices en los miembros inferiores, que a veces haya también varices en la vulva, que aparezcan hemorroides y edema, ¿no? Toda esta compresión de la vena. Estos cambios se ven más frecuentemente a partir del segundo y tercer trimestre del embarazo, ¿sí? Por eso es que es importante recomendar a la madre que repose con las piernas en alto, que pasee, que dé caminatas para favorecer el flujo sanguíneo, que si es lo posible puede utilizar medias de varices para evitar la aparición de estas, que haga ejercicios de los miembros, que siempre descanse en decúbito lateral izquierdo para no comprimir el corazón y no aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? Además hay que enseñarle que debe
alimentarse adecuadamente para evitar el estreñimiento, para evitar las hemorroides. Y esta alimentación tiene que ser rica en fibra, en líquidos, en abundantes líquidos, en hacer un ejercicio moderado, ¿sí? Para que facilite y mejore la circulación. Eso en definitiva, ¿no es cierto? En lo que se relaciona a los cambios cardiovasculares. Cuando hablamos nosotros, ya no me pasa la... A ver, veamos. Ahí. Vamos a ver la siguiente, que son los cambios hematológicos. ¿Sí lo están visualizando, por favor? Licen, se ve solo la mitad. ¿Le puede poner como antes? A ver. Ahí. Sí, Licen, ahí se ve completas. Ya. Entonces veámosle. ¿Será que está muy grande? Por eso no le ven. Déjame probar. ¿Ahí lo ven? La mitad sale, Licen. Ya, entonces veámosles ahí, ¿ya? Veamos los cambios hematológicos, como les había dicho anteriormente. Hay un aumento de la masa de los eritrocitos, ¿sí? Con la finalidad de ir aumentando el volumen plasmático que habíamos hablado, ¿no? Con la finalidad de que exista mayor circulación y por lo tanto se lleve mejor los nutrientes hacia el bebé, ¿sí? En la gestante ustedes van a encontrar una cifra de hemoglobina de 11 gramos por decilitro, ¿sí? Y un hematocrito en torno a los 34%. Ustedes si ven este hematocrito y hemoglobina con un examen o comparan con un examen de una mujer que no está gestante, lo van a ver aumentado, ¿sí? Pero está dentro de los rangos normales. Esto es normal dentro de la embarazada, ¿no? Les decía que va a haber una leucocitosis leve, sin que se llegue a una anemia, ¿no? Una anemia verdadera. Sí va a presentar un pequeño porcentaje de anemia, pero esta es una anemia fisiológica del embarazo, propia del embarazo. Los leucocitos ya saben que ustedes intervienen en la fagocitosis, es decir, en los procesos de defensa del organismo, ¿sí? Para eso intervienen los leucocitos. Cuando el embarazo se instaura, los leucocitos se ponen alertas, ¿sí? Para defender el organismo, porque no lo reconocen como algo normal y por lo tanto piensan que hay que atacar. Por eso recuerden que hay una hormona que desactiva la función del sistema inmunológico, ¿no? En este caso los leucocitos se encuentran disminuidos para que no ataquen al embarazo, ¿sí? También ustedes van a ver qué es lo que sucede a nivel de la sangre. Como hay un aumento de los eritrocitos, también va a haber un aumento de los tiempos de coagulación. Entonces la mujer va a estar más propensa a formar coágulos. Ustedes van viendo cómo se va ligando, ¿no? El sistema cardíaco con el sistema hematológico. Al haber mayor propensión de coágulos y al haber compresión de vasos, sobre todo en las extremidades inferiores, se puede formar con mayor facilidad los trombos, formar con mayor facilidad las varices, ¿no? Porque hay mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, miren cómo es importante ir viendo todos los cambios para ir indicando a la mujer. En cuanto a los cambios del sistema urinario, lo que vamos a encontrar son un ligero aumento del tamaño de los dos riñones. ¿Por qué va a haber aumento del tamaño? El aumento del tamaño se va a producir porque va a haber también mayor filtración de orina, ¿sí? Vamos a tener mayor filtración de orina. Recuerden que necesitamos hidratarnos más porque estamos metiendo más cantidad, más sangre, más nutrientes, entonces necesitamos filtrar con mayor
facilidad. Por lo tanto, la estructura principal, que son los glomérulos, ¿no? Que son aquellos filtros o aquellas estructuras que se encargan de filtrar la orina y separar los tóxicos de los nutrientes, también están aumentados de tamaño, ¿no? Hay una atrofia, se llama. La atrofia en medicina es el agrandamiento. Hay la atrofia fisiológica, es decir, la atrofia normal de los glomérulos, ¿no? También ustedes van a ver que hay mayor circulación renal para traer todos los desechos que se han producido y hay un desplazamiento, como ustedes ven en la gráfica, hay un desplazamiento de los riñones levemente hacia arriba porque el útero, miren, está por aquí delante, comprimiendo también a los riñones y por lo tanto estos ascienden un poco más hacia arriba, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver también en el sistema urinario? Que va a haber un aumento, que va a haber, perdón, los uréteres, miren aquí está la vejiga, ¿sí? El bebé está comprimiendo la vejiga, por eso se produce una sensación de rebosamiento de la vejiga, hay menos capacidad para guardar orina, de lo que teníamos antes capacidad para guardar 3 o 4 litros, ahora tendremos capacidad para guardar 2 litros y tendremos que rápido ir a orinar, por eso se produce la polaquiuria, mayor veces, mayor cantidad de veces vamos a orinar. Y ustedes ven aquí los uréteres, miren, los uréteres también están algo comprimidos y al estar comprimidos va a haber un rebosamiento de los uréteres, es decir, la orina va a regresarse desde la vejiga, se regresan hacia los riñones por la compresión que hay en los uréteres. ¿Y qué es lo que puede suceder? Que la mujer esté más expuesta a sufrir infecciones, tanto de la orina en vejiga, como infecciones que ascienden por los uréteres hacia los riñones, ¿no? Perdón, por eso es que se produce con mayor facilidad estos cambios, ¿no? Porque hay el reflujo desde la vejiga hacia los uréteres. Si tienen preguntas, por favor me la van indicando. En cuanto, ahí se me pasó una lámina, pero en cuanto al sistema respiratorio, ustedes van a ver que el diafragma se eleva y hay una ampliación del tórax, ¿sí? Como que el tórax se nos enancha para poder tener una mejor respiración. Por lo tanto, la capacidad inspiratoria se va a aumentar también, ¿no? O sea, vamos a inspirar con mayor efectividad. Puede haber una leve hiperventilación, ustedes van a ver que la madre a veces está como así, como agitada, como que le hace falta aire, ¿no es cierto? Y eso lo podemos comprobar porque la saturación de oxígeno, ¿sí? También ha aumentado, la necesidad de oxígeno dentro del cuerpo, dentro de las células ha aumentado. Por lo tanto, es indispensable en la mujer embarazada tomar la saturación de oxígeno y verificar que ésta se encuentre dentro de los límites normales. La pregunta para ustedes, cuando ustedes tienen una mujer embarazada y toman la saturación de oxígeno, ¿cuál sería el valor mínimo que ustedes tolerarían y pensarían que está bien? A ver, escucho por favor. ¿Qué valor de saturación normal es en la embarazada? ¿No me vuelven a escuchar? Chicos, contesten, no sabemos o sí sabemos, pero contesten, porque yo pienso que no me están escuchando nadie. Dicen, sí la escuchamos, pero o sea, por lo que dijo que puede haber una hiperventilación, ¿verdad? Que esté disminuida puede ser muy improbable. Puede ser que en algunos casos, como dice usted, que necesita como más aire, puede estar como que con los valores un poco elevados, creo, yo no sé. No necesita más aire, necesita más oxígeno. Yasmín nos dice desde el 95%. En la mujer
la saturación de oxígeno no puede bajar del 95%. Si usted, hablando del protocolo del Ministerio de Salud, ¿no? No puede bajar del 95%, no puede bajar la saturación de oxígeno. Si usted observa que la saturación bajó a 93, 92, tiene que enseguida avisar porque esa puede ser un signo de alerta, ¿sí? Entonces, en una mujer embarazada, según el protocolo del Ministerio de Salud, no puede bajar del 95%. Ustedes también pueden apreciar que la mujer puede desarrollar una congestión nasal y una rinitis. Esto se produce, ¿por qué? Por la dilatación de los capilares, ¿no? Entonces la mujer como que tiene mayor facilidad para captar el aire, pero eso hace que se inflame también la mucosa y pueden aparecer rinitis o congestiones nasales. Es importante instruir aquí a la madre que no debe realizar irrigaciones con suero fisiológico ni el uso de antihistamínicos ni antidescongestionantes, ¿no? Esta es una condición normal del embarazo que se irá calmando de acuerdo a cómo vaya progresando también el embarazo, ¿sí? En cuanto a los cambios gastrointestinales, ustedes van a ver que va a haber una mayor vascularización en las encías, produciéndose muchas veces gingivitis, ¿no? Es decir, inflamación de las encías, porque al haber vascularización en todo el cuerpo, también en las encías va a haber mayor vascularización, y esto hace que haya mayor probabilidad de que haya caries en la mujer. Entonces, una mujer dice, ¿cómo se me dañó la dentadura en el embarazo? Es porque hubo mayor vascularización, es decir, la red venosa estuvo abierta, estuvo dilatada, y eso hace también que haya mayor intercambio entre nutrientes, pero también que haya mayor intercambio de bacterias. Y se producen gingivitis. Las gingivitis pueden desarrollar enfermedades del hueso y pueden incluso traernos pérdida de piezas dentales, pero también hay una mayor incidencia de caries en la mujer embarazada. Por lo tanto, hay que orientar a la mujer que debe tener un cuidado más extremo de su dentadura, que debe cepillarse bien los dientes con mayor frecuencia para evitar estos problemas, ¿sí? Puede haber también... Licenciada, disculpe una pregunta. Licen, una pregunta.
Hola chicas, ya regresé. Esta reunión sí que ha sido una de las más complicadas que he tenido. ¿Están ahí todavía? Sí, listen. Sí, listen. Ya. Bueno, continuemos hasta donde vamos. ¿Estábamos en dónde? En los cambios del aparato digestivo, ¿no es cierto? Entonces veíamos que en el aparato digestivo se produce una gran cantidad de cialorrea, producto del... ¿Están viendo la pantalla? Sí, listen. Ya. Entonces estamos viendo que va a haber cialorrea producto de la gran cantidad de saliva que hay, ¿no es cierto? Como ya hemos visto en las otras presentaciones, también se produce cambios a nivel intestinal porque se enlentece el intestino, se enlentece el transcurso del intestino hasta evacuar porque hay menos motilidad, porque hay menos movimiento, entonces eso hace que también se produzca estreñimiento, que por la dilatación de la red y por producto de las hormonas también se produzcan hemorroides, ¿sí? Además hay una atonía vesicular, que significa una falta de tono de la vesícula para expulsar la bilis, y esto hace que se pueda producir episodios de inflamación de la vesícula, y muchas veces las embarazadas terminan con una cirugía de vesícula, ¿no? Hay también reflujos porque hay mayor presión desde el útero hacia arriba, hacia el diafragma, y del diafragma hacia el estómago. Puede haber reflujos, pirosis, es decir, sensación de quemazón a nivel del esófago y del estómago. Las digestiones son mucho más lentas y pesadas, y por lo tanto hay mayor sensación de llenura, ¿no? Ya saben los cambios que se dan, por ejemplo, a nivel del sistema urinario. Veamos, están por aquí. No, ya vimos del sistema urinario, perdón. Los cambios que se dan a nivel del aparato genital, toda la estructura genital se está preparando para recibir al niño, para poder constituirse en un canal de parto, incluso desde su coloración está cambiando, su anatomía también cambia por acción de las hormonas, el cuello del útero se vuelve mucho más fuerte, en los primeros meses se forma el tapón mucoso para evitar la salida del niño. La vagina también se refuerza su musculatura para el momento del parto poder contraerse adecuadamente y poder salir. En cuanto a las mamas, al pezón, hay una hipertrofia e hiperplasia. La hipertrofia, que significa el agrandamiento de las células, ¿no? Y la hiperplasia es el aumento en la cantidad. Entonces va a haber una hiperplasia, una hipertrofia de los alvéolos mamarios, con la finalidad de que puedan haber mayor cantidad de estos para captar la leche, ¿no? Y producir mayor cantidad de leche. La red venosa también se dilata, hay una dilatación sobre todo de la red superficial, con la finalidad de llevar irrigación adecuada a la mama y que ésta esté lista para el amamantamiento. Va a haber la aparición del calostro a las 12 semanas de gestación. El calostro, leía yo en un artículo científico, el calostro lleva alrededor de 700 bacterias dentro de su composición, ¿no? Bacterias que se transmiten inmediatamente de que el niño nace, con la finalidad de que de producirle inmunidad, ¿sí?, al niño frente a estos posibles ataques de bacterias, ¿no? Entonces, miren, pensaríamos que le va a hacer daño, pero lo que está haciendo es crearle inmunidad, haciendo que su sistema inmunológico se reactive
o empiece a funcionar y que la defienda de las bacterias, por ejemplo, de la piel, podría ser el estreptococo, el gonococo que tenemos todos en la piel, y eso inmediatamente le pasa al niño para que él rápido crea sus defensas y no sea tan débil y no se enferme y no se muera con facilidad. Eso se hace durante las primeras horas en donde baja el calostro, ¿sí? Hay una hipertrofia de las glándulas sebáceas a nivel de la mama con la finalidad de que éstas se llenen y ahí encontramos los tubérculos de Montgomery, que son estas estructuras cafés que están dentro del pezón, ¿sí? Que están ayudando a la sensibilidad del pezón y que son las transmisoras del estímulo de succión del niño hacia el cerebro. Cuando el niño succiona, estos tubérculos de Montgomery transmiten la sensación hacia el cerebro de la madre y hace que se produzca mayor cantidad de leche. Durante el embarazo ya se está, miren, promoviendo la lactancia materna, ¿no? En cuanto al aparato genital, hay algo importante que hay que resaltar, que es el aumento de la secreción vaginal o leucorrea. Esta es una leucorrea fisiológica. ¿Qué es la leucorrea? Es la salida de líquido blanco, ¿sí? Que está llevando, arrastrando a todos los microbios que pueden haber dentro de la vagina y evitando que estos vayan al útero y que infecten el útero que está con el producto, ¿no? O con el feto o el bebé. Esta es una leucorrea normal. Mientras no cambie de olor y de color, es una leucorrea blanca, blanquecina, sin olor, que nos permite limpiar el canal del parto y prepararnos para el parto, ¿no? Mientras estas condiciones no modifiquen, es una leucorrea fisiológica y eso hay que enseñarle a la madre, ¿no? Que debe tener mayor prolijidad en el aseo, ¿no? Asearse con mayor frecuencia, evitar el uso de los protectores diarios y si los usa debe usarlos adecuadamente. Un protector diario no puede durar más de 4 horas puesto, tiene que ser cambiado, reemplazado. En una mujer embarazada durará 2 horas porque la leucorrea es más o menos abundante y bajará con bacterias. Entonces hay que enseñarle a la madre que hay que cambiarse con mayor periodicidad los protectores. De lo contrario, el protector es una fuente de contaminación y la creación de problemas de vaginitis. En cuanto a los cambios metabólicos, ustedes van a encontrar que la mujer tiene un aumento de peso, ¿sí? Debido a lo que veíamos en la primera lámina, que va a haber una mayor concentración de grasa, ¿no? La mayor parte del peso es por el tamaño del útero y de su contenido, de la placenta y de todo el líquido amniótico, ¿no? Es ideal que la mujer aumente 1 kilogramo al mes, ¿sí? Es decir, que al final de la gestación aumentará de peso entre 9 y 12 kilogramos, ¿sí? Puede aumentar más, pero se espera que en promedio una mujer aumente 12 kilogramos, ¿sí? El metabolismo basal de la mujer, ¿sí? El metabolismo, el que nos ayuda al crecimiento y desarrollo, aumenta en un 20%, ¿sí? Y eso hace que el consumo de oxígeno, lo que veníamos hablando, ¿no? También aumente, es decir, la saturación, la necesidad de tener mayor oxígeno es más grande, por lo tanto se puede producir dificultad respiratoria, también por el aumento del gasto cardíaco, ¿no? Y por eso hay que enseñarle a la mujer que debe tener episodios de reposo, de caminata y de reposo. Algo importante que sucede durante la primera mitad del embarazo es que existe un anabolismo. ¿Qué es el anabolismo? El anabolismo es mantener al cuerpo en un estado de desgaste mínimo con la finalidad de que acumule reservas. Entonces, durante la mitad del embarazo, de la primera mitad, la mujer va a estar adquiriendo reservas.
Es por eso que en este periodo la mujer aumenta de peso con mayor facilidad, porque todo lo que asimila está guardando, está guardando. ¿Para qué? Para que en la segunda mitad del embarazo se produzca el catabolismo. El catabolismo es, en cambio, el consumo de estas reservas eh, para el desarrollo ya de los órganos y de los tejidos que se han formado en el primer trimestre del embarazo. Es decir, que a partir de la segunda mitad del embarazo, la mujer va a consumir todas esas reservas y va a hacer que el niño crezca y aumente todo su sistema, ¿no? Entonces, recuerden, el anabolismo en el primer mitad del embarazo y el catabolismo en la siguiente fase del embarazo. Los cambios endocrinos ya los hemos hablado en forma individual, sin embargo les voy a recordar que se producen cambios importantísimos que están facilitando el desarrollo del embarazo. Hay una disminución de la LH y la FSH, que son las hormonas que intervienen en la ovulación y en la menstruación, como ustedes lo recordarán. Pero hay un aumento, en cambio, de las hormonas progesterona, de los estrógenos y de la prolactina. Recuerden que la progesterona, los estrógenos y la prolactina son las hormonas protectoras del embarazo, así las llamábamos, ¿no es cierto? La prolactina, la que produce la leche. Entonces, estas van aumentando progresivamente. Los estrógenos y la progesterona se mantienen en niveles similares durante todo el embarazo, pero la prolactina sí aumenta, y evidentemente ya cuando se acerca el parto y sobre todo cuando el parto ya se instaura. Recuerden que la prolactina y la oxitocina van aumentando hasta el parto y sus niveles ascienden en el momento en que se produce el parto, ¿no? Con la finalidad de tener ya solventada la alimentación del niño. Y algo bien importante que hay que recordar siempre es que todos los cambios fisiológicos están unidos a los cambios psicológicos, ¿no? Son cambios drásticos que se han dado en la embarazada y que también están afectando la parte psicológica. En el primer trimestre, por ejemplo, la mujer va a sentir ambivalencia, es decir, va a tener sentimientos de alegría, de tristeza, ¿sí? Porque todavía no acaba de entender qué es lo que está sucediendo en su cuerpo y no entiende cómo es el prodigio de la vida, no llega a entender todo eso. Por eso hay momentos de alegría y momentos también de tristeza, ¿sí? Empieza a desarrollar su sentido maternal, ¿sí? Y empieza a incorporar la idea de que lleva un nuevo ser. Este proceso hace que la mujer se vuelva un poco introvertida, que esté preocupada por sus pensamientos y que tenga una labilidad emocional. Es decir, que pase de la felicidad fácilmente a la tristeza o al llanto, ¿no? Se vuelven mucho más emotivas. Esto al hablar de un embarazo que usted ha estado pensando o deseando. ¿Pueden ustedes imaginarse cómo serán los cambios psicológicos o cómo afectará los cambios psicológicos cuando un embarazo no ha sido deseado? ¿Sí? Esta misma emotividad, esta labilidad emocional va a estar mucho más marcada y va a haber personas que entren en una profunda depresión, ¿no? Entonces, miren cómo la parte psicológica también está influenciando mucho en el desarrollo de los niños, ¿sí? En el segundo trimestre del embarazo, en cambio, hay una evidencia real ya del embarazo y hay una seguridad de que su embarazo está caminando en forma adecuada. Hay una preocupación por el bienestar del hijo y también va a haber cambios en el estilo de vida, lo que supone una adaptación, ¿no? Lo que usted hacía antes, salir a farrear, correr, saltar, ahora ya no lo va a hacer de la misma manera, o ya no, definitivamente no va a poder hacer ciertos hábitos que usted acostumbraba porque ya hay una nueva vida. Entonces eso también supone un gran cambio emocional. Y durante el tercer trimestre, en cambio, ya se ha instaurado, ya usted ha aceptado los cambios fuertes y grandes que se han dado en su imagen corporal, son totalmente acentuados, usted ya los ha asimilado
ya incluso disfruta de esos cambios y empieza a fantasear, ¿no? Con su hijo, cómo será, empieza a pensar, será alto, pequeño, estará bien, estará completo. Y eso también hace que usted tenga ansiedad y temores, porque ya el parto se está acercando y hay mucha información con relación a eso y va a producir ansiedad y temores. Entonces, el papel aquí fundamental de la enfermería es justamente el apaciguar, el dar a conocer todo para que los temores y el miedo vayan disminuyendo, ¿sí? Entonces, miren, en resumen, la gestación lo que va produciendo es unos cambios sumamente fuertes, ¿sí? En todo lo que es tanto el ambiente físico, el cuerpo de la mujer, como también el emocional, ¿no es cierto? El emocional y el espiritual, porque también muchas mujeres nos preguntamos o nos da miedo el asumir tanta responsabilidad, ¿no? Desde que va desde la parte física hasta la parte emocional de criar a un nuevo ser, ¿no? ¿Tienen preguntas? Ya, me está preguntando en cuanto a la nutrición de la mujer. Vamos a salirnos del video y vamos a tratar de verlos. En cuanto a la nutrición de la mujer, pues, tiene que estar encaminada a suplir los requerimientos que la mujer embarazada necesita durante los diferentes periodos, ¿sí? Si sabemos que en la primera mitad del embarazo hay un anabolismo, ¿no es cierto? Es un acúmulo de reservas y que en el primer mes, en las primeras semanas, se están produciendo los eventos más importantes en el ser humano, como es la formación del cerebro y del tubo neural, que en definitiva después irá a comandar todos los órganos, y que si sabemos, perdón, que a las 12 semanas del embarazo ya está el corazón bombeando y latiendo, entonces nosotros tenemos que ir encaminando este conocimiento a la educación en cuanto a la nutrición. Entonces, por ejemplo, durante las primeras semanas y antes incluso del embarazo, una mujer debería tener un aporte adecuado de hierro y de vitamina C. ¿Por qué estos dos componentes? Estos dos componentes son esenciales para la formación del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Ustedes en anatomía debieron haber estudiado la formación de las enzimas proteicas que están recubriendo las vainas de los axones y de las neuronas, ¿no es cierto? Estos axones están constituidos por una capa de proteínas que a su vez tienen como base el hierro y la vitamina C, y estas hacen que la transmisión de neuronas, es decir, la sinapsis funcione adecuadamente y el cerebro funcione adecuadamente. Entonces, por eso es tan importante en los primeros meses de embarazo el aporte de hierro extra, además que necesitamos más hierro para formar más glóbulos rojos y formar más nutrientes. Vean, todo se va concadenando, se va uniendo. La nutrición de la mujer embarazada tiene que estar basada en frutas, en verduras, sí necesita carbohidratos, sí necesita grasas, porque ustedes saben que la grasa se va acumulando para luego la grasa convertirse en la sustancia, en el vérmix gaseoso que se llama, que va a proteger al niño. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero necesitamos ir educando a la madre en una alimentación más sana, más rica y menos cantidad y más frecuencia, ¿no? Recuerden que el estómago está pequeñito porque está comprimido, entonces no lo puedo llenar como antes me comía un montón, pero puedo ir haciendo comidas más pequeñas. ¿Por qué razones? A ver, me están diciendo. Dicen, y después de que una mujer da luz, ¿en qué tiempo ya puede realizar actividades normalmente? Dicen, ¿por qué razones toma la decisión de realizar una cesárea? Ya, a ver, primero, una mujer vuelve a su estado normal, entre comillas, porque una mujer que ha estado embarazada y que ha dado a luz nunca volverá a su cuerpo, a su estado original, es decir, a 0 millas.
porque ya hay todo un cambio estructural y anatómico, pero en general las estructuras tienen que volver a su estado normal y sobre todo el útero tiene que involucionar, es decir, volver a su tamaño normal. Imagínense que el útero creció 20 veces más su tamaño normal. El útero estamos hablando que en una mujer que no está embarazada adquirirá los 4 o 5 centímetros, por eso se encuentra dentro de la zona pélvica. Pero cuando nos embarazamos crece fenomenalmente hasta adquirir 4 o 5 veces más su tamaño, ¿no es cierto? Entonces, el útero involuciona su tamaño normal, ¿sí? O casi su tamaño normal en 45 días. Es decir, que en 45 días nosotros esperamos que la mujer retome la capacidad para volver a tener una vida como la que tenía antes, ¿no? Y había otra pregunta que me decía, ¿por qué razones se toma la decisión de realizar una cesárea? La razón, hay algunas razones para tomar la decisión de hacer una cesárea. Depende del historial. Si el primer embarazo fue, si el primer parto fue a través de cesárea, la segundo parto tendrá que ser por cesárea y hasta un tercer parto por cesárea. No más de 3 embarazos por cesárea. ¿Por qué? Porque hay una propensión a que el tejido del útero se reblandezca, se haga tan débil y que se pueda dañar y explotar el útero. Entonces, no más de 3 embarazos a través de cesárea. Hay otras condiciones que nos están haciendo que tomamos la decisión de una cesárea cuando la vida de la madre por alguna enfermedad o por alguna complicación del embarazo se está produciendo, entonces necesitamos sacar antes de tiempo al producto, ¿no? Al feto, al niño. Entonces necesitamos hacer una cesárea. Y cuando hay una discordancia entre las dimensiones de la cadera de la mujer y la cabeza del niño. Es decir, el canal de parto no es lo suficientemente amplio como para que el niño atraviese por el canal de parto. Es la disfuncionalidad del canal de parto. Entonces ahí también se opta por una cesárea. Y cuando yo quiero evitar, por ejemplo, cuando es una madre con SIDA, yo quiero evitar que esa mujer pues contamine al niño en el momento en que se une la circulación materna y la circulación fetal. En el momento del parto hay una unión de estas dos circulaciones, ahí se puede transmitir enfermedades. Cuando la madre tiene enfermedades contagiosas, sobre todo sexuales, ahí yo también opto por una cesárea. Dicen, el tema de los antojos, ¿es cierto o es un mito? Dicen, ¿cuánto tiempo es de recuperación tras una cesárea? Y podría ser también si la madre tiene infección vaginal, porque sería un riesgo para el bebé. Si justo estamos hablando de las enfermedades de transmisión sexual, no infecciones vaginales, depende de la infección. Más la cesárea se opta cuando hay enfermedades de transmisión sexual o enfermedades, por ejemplo, hay una gonorrea. ¿Qué es la gonorrea? Es una enfermedad de transmisión sexual, que es que el momento en que el niño sale por el canal de parto, por ejemplo, y se contamina con la secreción de la gonorrea que hay en la mujer, puede quedar ciego. Entonces, en esas condiciones yo hago una cesárea. ¿Sí? ¿Qué más me preguntaban? En relación a los antojos, ¿sí? Sí puede, no es un mito el asunto de los antojos. El organismo va pidiendo los elementos que necesita para mejorar, para mejorar la nutrición del niño. Entonces ustedes van a ver generalmente en el primer trimestre del embarazo, lo que una mujer quiere es alimentos en muchas ocasiones ácidos, que no tengan olores muy fuertes, porque la mucosidad de la nariz y todas las terminaciones nerviosas están alteradas porque hay mayor sensibilidad. Entonces cualquier olor fuerte, cualquier olor picante nos llega y nos da náusea o nos molesta, nos desagrada, no es porque la sensibilidad está aumentando. Entonces, una mujer lo que necesita en el primer trimestre generalmente son
ácidos, ácidos para combatir la cialorrea y esa sensación amarga que tenemos en la boca. En la segunda mitad del embarazo, lo que la mujer quiere es, por ejemplo, el consumo de carbohidratos, porque está acumulando energía para darla en el momento del parto. Entonces, sí puede haber esa sensación de antojos, o sea, de necesidad de comer ciertos alimentos, pero también es muy emocional, ¿no? Recuerden que la mujer emocionalmente está muy lábil y quiere llamar la atención de cualquier forma a las personas que le rodean. Entonces, una forma de llamar la atención es empezar a producir antojos y decir, es que yo quiero esto, es para compensar su sentimiento de inestabilidad, de inseguridad. Entonces también tiene un componente bastante psicológico, ¿no? Gracias, dice, me quedó muy claro por qué el riesgo para el bebé. ¿En cuánto tiempo se recupera tras una cesárea? Bueno, la recuperación de una mujer después de una cesárea varía, ¿no? Varía dependiendo de la condición en que estuvo antes del embarazo, de las condiciones de recuperación, de capacidad de recuperación de su piel. Recuerden que es una herida interna y una herida externa, pero generalmente se espera que después de una cesárea, al mes y medio, 2 meses, ya esté físicamente bien, ¿no? Pero todo depende de la capacidad que tenga también su tejido, sus células para regenerar piel y para cerrar heridas, si es que no tiene enfermedades preexistentes, como una diabetes que estaría complicando el cierre de la herida. ¿Alguna otra pregunta? Ahora que puedan, pregunte. Licenciada, disculpe una pregunta. En el video que dejó en la plataforma decía que cuando se observa por lo general en las mujeres embarazadas el sangrado en las encías, que tenía que tener mucho cuidado porque era signos de preeclampsia. Y usted vuelta dijo que era como un síntoma normal. A ver, hay que diferenciar, ¿no? Cualquier signo nos tiene que poner también en la alerta de que puede estar sujeto a una enfermedad concomitante, ¿sí? Para determinar o para diagnosticar que sea un signo de preeclampsia, no solamente basta con el sangrado de las encías, hay que hacer una buena entrevista, hay una buena valoración clínica, porque la preeclampsia se da generalmente en mujeres muy jóvenes, es decir, en adolescentes que han estado embarazadas, o en mujeres ya añosas que se han embarazado, que tengan historial, por ejemplo, de presión alta, ¿sí? Que tengan otros signos como el edema, la retención de líquidos, y a eso se puede añadir el sangrado. Pero si yo estoy embarazada, no tengo esas otras condiciones y me sangra la encía, no puedo determinar y decir que tengo preeclampsia, ¿sí? Entonces, un signo normal del embarazo es que las mucosas se vuelvan más delicadas y eso se puede desarrollar una gingivitis, ¿sí? Pero eso no significa que después voy a desarrollar necesariamente una preeclampsia. Entonces, hay otros signos diferenciados o diferenciales que me pueden estar determinando la preeclampsia, ¿sí? Pero normalmente las mucosas sí se encuentran más lábiles en una mujer. Incluso ustedes se han de haber dado cuenta, o si alguna vez se embarazaron, es más fácil que una mujer le salga sangre por la nariz cuando está embarazada, ¿no es cierto? Porque las redes vasculares están más débiles, están más dilatadas, entonces se produce mayor hemorragia. Recuerden que les dije también en el sistema sanguíneo, les dije que se producía un aumento de la cantidad de glóbulos rojos y esto puede desencadenar en posibles hemorragias, ¿no? Cuando los tiempos de coagulación, que generalmente están aumentados en el embarazo, puedan estar alterados por alguna circunstancia.
Entonces, los conceptos no se contraponen. Normalmente hay una inflamación de las encías. Si esto se une a otros signos, podríamos pensar en una preeclampsia. ¿Qué más? Gracias, licenciada. Una mujer que tuvo una cesárea en su parto anterior puede tener un parto normal. Dicen, se decía que antes cuando el bebé tenía dificultad para nacer se realiza una técnica donde se dislocaba el hombro. Eso aún se... Ya, a ver. Una mujer que ha tenido su primer parto, cualquier parto, no, el primero, porque el segundo yo ya no me atrevo a tener un tercero por parto normal. Cuando ha tenido un parto, el primero por cesárea y luego quiere tener normalmente, se puede arriesgar a tener un parto normal siempre y cuando haya transcurrido por lo menos 1 año y medio o 2 años de la última cesárea. Antes de eso, no, porque los tejidos musculares todavía se encuentran débiles o pueden estar muy laxos y se puede producir una ruptura uterina que complicaría la vida de la madre y del niño. Generalmente ningún ginecólogo que yo he conocido se atreve a dar un parto normal antes de ese tiempo. Es más, prefieren, si ya hubo una cesárea, volver a hacer otra cesárea que estaría disminuyendo el riesgo para la madre, sobre todo, y para el niño también. Pero no, nada es imposible. La técnica que tú me estás diciendo, sí, generalmente antes se las utilizaba en los hospitales cuando el producto, es decir, el bebé era demasiado grande y su presentación no era la cefálica, la que uno se espera, es decir, que salga de cabeza, sino que primero salía el brazo. Entonces lo que se hacía era sí fracturar el brazo, es decir, moverlo de tal manera que la clavícula se meta y eso produce una fractura en el niño y salga. De lo contrario se queda prisionero en el canal de parto y se puede producir la muerte del niño y la muerte del bebé. En caso de una emergencia no nos quedaría más que hacer eso para salvar la vida del niño y de la madre. Pero si yo ya a través de la tecnología sé las dimensiones, recuerden que utilizábamos medidas diagnósticas para identificar el tamaño del feto, es decir, a través de ahora de la resonancia, de los ecos, podemos identificar con mayor seguridad el tamaño, las dimensiones del feto, ¿sí? Si yo ya sé eso con precisión, no me arriesgaría jamás a dar a luz a una persona de este modo, ¿no? Pero si es que es una mujer que nunca se ha hecho controles, que no hay acceso a la tecnología, estoy en la montaña y no sé en qué condiciones, pues si el niño está prisionero en el canal de parto, tendría que hacer eso e incluso recurrir a un desgarro. Pero eso en un hospital, eso es inaceptable, no se lo puede hacer, no se lo debe hacer. Incluso había otras técnicas que utilizaban ancestralmente, en donde se montaba la partera sobre la barriga y empezaba a aplastar la barriga para que el bebé baje, pero eso es someterlo a un estrés neonatal altísimo y a correr el riesgo de que el útero por tanta presión se reviente y la mujer pueda morir y el niño también. Entonces, en un hospital jamás eso. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Dicen, y con las cesáreas, o sea, siempre tiene que ser, o sea, bajo los antecedentes médicos o clínicos, o puede ser, digamos, porque la madre también así vive. Porque por varias amistades que tenía, saben decir, o sea, que ellas pedían a sí mismo por los partos, sean así. Miren, lamentablemente la medicina se ha comercializado tanto que muchas veces se hace o más bien se va por el lado económico que por la parte de seguridad, de bienestar y de salud del niño. Si la mujer fue creada para dar a luz a través del canal de parto, a través de su vagina,
es porque tiene muchas razones que ustedes ya la van a aprender durante el parto. No quiero adelantarme mucho para que esto sea también nuevo para ustedes, pero hay muchas razones biológicas, psicológicas, anatómicas por las que una mujer debería en lo posible dar a luz normalmente, ¿sí? Por muchas razones que ya vamos a ir descubriendo. Y muchas de esas razones, o casi todas las razones, o hablemos que todas las razones están encaminadas a que luego el niño tenga una vida plena, ¿sí? Sin complicaciones. Un embarazo por cesárea, un embarazo por cesárea, eh, un parto por cesárea es muy riesgoso en el sentido en que el niño puede aspirar sus secreciones y puede tener una infección, una neumonía. Puede ser que el riesgo al que todos estamos sometidos cuando ingresamos a una cirugía es una cirugía mayor, ¿no? Porque es la abertura del abdomen. No se la hace con anestesia general para no deprimir el sistema nervioso del niño y que pueda respirar y pueda vivir, pero es una anestesia local, de todos modos que el niño sale también un poco anestesiado y eso hace que la respuesta de la respiración, es decir, el Apgar, el primer aliento de vida, el primer bocanada de aire que el niño recibe sea más lento y eso puede producir después problemas neurológicos si es que no son instantáneamente, puede producirse una hipoxia cerebral y el niño puede quedar como un vegetal, ¿no? Entonces, los riesgos que la mujer tiene que atravesar en una cesárea son altos, son demasiado altos y el niño también corre riesgo. Entonces, nosotros que no, o las personas que no saben la parte anatómica y fisiológica del parto, pues piensan que es más rápido, te abren, te sacan al niño, te aguantas un poco el dolor y listo, pero no saben todo lo que están perdiendo en el proceso de un parto normal, ¿no? Entonces, claro, si yo pido, pues, y el médico ve la parte económica, porque una cesárea no equivale igual a un parto normal. Una cesárea ahora estará, no sé, por los $1,500, $2,000, mientras que un parto normal le cuesta 600. Entonces, cuando el médico ve la parte económica, pues venga rápido, le hago la cesárea, porque voy a coger más plata, ¿sí? Pero fisiológicamente hay un riesgo para el niño y hay un riesgo para la madre. ¿Qué más me decía? A pesar de que en los sistemas del Ministerio de Salud está totalmente vetado hacer cesárea sin necesidad, ¿no? Entonces la mujer tiene que entrar a la labor de parto y cuando ya mismo no puede dar a luz, pues tendrá que hacerse cesárea. ¿Una mujer embarazada puede tener relaciones sexuales? Por supuesto que una mujer embarazada tiene relaciones sexuales. ¿No te acuerdas de la última, de la clase de las hormonas? Había una hormona que aumentaba el líbido de la mujer. ¿Cuál era? Vayan a revisar la diapositiva, por favor. Aumentaba el líbido de la mujer, por lo tanto, era más atractiva, producía mayor secreción vaginal y sus orgasmos eran mucho mejores. Por lo tanto, sí, la mujer embarazada puede tener relaciones sexuales durante todo el periodo del embarazo, hasta unas horas antes. Incluso he visto unas teorías de que el tener relaciones sexuales ya cerca del parto acelera el parto y el producto sale con mayor facilidad. Hay todo un estudio con relación a eso y hay muchas mujeres que practican relaciones sexuales ya en los momentos previos al parto para que el parto se produzca con mayor facilidad y más rápido. No sucede absolutamente nada. ¿Cuáles serían, me dice la Leti, cuáles serían esas circunstancias para que a mitad de un parto normal se tenga que hacer una cesárea? Cuando el parto no progresa, es decir, cuando no ha habido un borramiento total del cuello uterino y una abertura del 100% del cuello, y el niño ya ha pasado muchas horas de labor de parto, se puede esperar máximo las 18 horas de labor de parto. Si no ha habido una buena dilatación, un buen borramiento, o las contracciones uterinas son muy débiles y está poniéndose en peligro el bebé, hay que proceder a una cesárea. Cuando empezamos a tener sufrimiento fetal, que es el sufrimiento fetal,
es el ahogo del niño dentro del saco uterino, entonces tenemos que incurrir en una cesárea. Cuando, como te comentaba Leti, el niño se queda atrapado en el canal de parto y no progresa, siempre y cuando el niño no esté muy abajo, porque si está muy abajo, es decir, ya está encajado, ya está dentro de la pelvis de la mujer, ya es muy difícil que el niño lo volvamos a subir para arriba. Tiene que darse el parto y eso es una situación bastante complicada, una situación muy emergente que necesita la atención inmediata, la intervención. Por eso, siempre que atiendan un parto normal, nunca debe estar fuera de las posibilidades que tengan que hacer una cesárea. Por lo tanto, siempre un servicio que otorga parto normal debe tener una sala preparada para una emergencia de una cesárea, ¿no? Si bien el parto es un proceso natural, se puede complicar y tengo que estar preparada para una segunda opción. ¿Cuánto tiempo dura dentro del canal y cuánto tiempo dura el bebé dentro del canal vaginal? El bebé no está en el canal vaginal. El canal, como su nombre lo dice, es un paso. No puede quedarse dentro del canal vaginal más de, ¿qué te diría? Más de 2-3 minutos. De lo contrario, el bebé se ahoga. Tiene que pasar. Es un paso de canal vaginal. No lo puedo mantener ahí permanentemente. Lo que pasa es que hay contracciones, ¿no? El bebé baja el momento en que el útero se contrae, ¿no? Y vuelve a subir cuando el útero se relaja. Por eso es que hay que esperar una contracción efectiva para que la mamá puje, como cuando vamos a hacer popó, pujamos y sale la defecación igual, pujamos y sale el bebé. Pero yo no lo puedo mantener ahí por horas al bebé en un canal de parto, ¿no? Es decir, sin el aporte, ¿no? Bueno, mientras esté conectado a la placenta no hay problema porque la placenta es la que le está dando el oxígeno, ¿no? Pero yo no lo puedo tener mucho tiempo ahí porque va a empezar a tener sufrimiento fetal porque no es una condición normal. El niño también se desespera por querer salir, entonces no puedo tenerle mucho tiempo, o sea, tengo que rápido identificar la situación que está pasando y tomar una decisión. O le sigo haciendo dar a luz por parto normal o definitivamente preparo para una cesárea, ¿no? Entonces, hay que tener un criterio para poder hacer eso, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido este día, hemos podido concluir esta actividad. Déjenme dejar de grabar. Ya, siempre